Mi padrastro me abandonó en el hospital para irse de vacaciones. Llamé a mi papá. Él se involucró cuando mi mamá intentó hacerme mentir. Kevin, mi padrastro me da asco, es uno de los tipos más molestos, controladores e irrespetuosos que he conocido. Desde que se casó con mi madre, mi vida ha dado un vuelco. Mis padres se divorciaron hace 3 años. Mamá y papá no se llevaban bien y peleaban con frecuencia cuando anunciaron su divorcio. No me sorprendió que nunca hubieran sido una pareja maravillosa. Desde el principio intentaron que el matrimonio funcionara, pero había conflictos constantes, particularmente sobre las obligaciones del hogar. Aunque mi madre era legalmente una madre que se quedaba en casa, no le gustaba ninguna de las tareas domésticas tradicionales que vienen con ese rol. Cocinar, limpiar e incluso ayudarme con mi tarea nunca fueron sus principales prioridades y no ocultó su odio por esas actividades. En cambio, pasó la mayor parte de su tiempo pegada a su teléfono tratando de hacer crecer un perfil online. Se imaginaba a sí misma como una influencer de belleza que a menudo grababa o publicaba algo a pesar de no seguir las rutinas cuando no estaba en su teléfono. Gastó gran parte de su tiempo y una buena parte del dinero de mi padre en compras, viajes, almuerzos y tratamientos de belleza. Estas eran sus actividades regulares, ella nunca encajó realmente. Nunca fue el estereotipo de una madre típica, mientras que la mayoría de los padres revisan el trabajo escolar de sus hijos y se aseguran de que estén al día en la escuela. El enfoque principal de mi madre siempre fue ella misma. Estaba preocupada por su apariencia y quería que yo siempre estuviera delgada como si fuera un reflejo de su imagen en lugar de un individuo con mis necesidades. Después del divorcio a mis 2 padres se les concedió la custodia compartida y mi tiempo se dividió entre ellos. Me tomó un tiempo adaptarme a vivir en 2 familias diferentes. Y justo cuando me estaba asentando mi madre conoció a Kevin. Se enamoró desde su primera cita, comenzaron a salir oficialmente en cuestión de días. Después de solo unas semanas, mi madre me obligó a reunirme con él de repente. Este completo extraño estaba en todas partes y se esperaba que lo recibiera cálidamente. Si Kevin fuera una gran persona no habría tenido ningún problema en aceptarlo, pero Kevin tenía expectativas excesivas. Desde el principio, esperaba que con gusto lo aceptara como mi nuevo padre a pesar del hecho de que era una degradación total de mi padre biológico. Él continuamente controlaba mi vida y parecía tomar cada oportunidad para burlarse de mí, sin importar lo que hiciera, encontraba una manera de criticarme o controlarme. Por ejemplo, tiene 2 hijos y se irrita visiblemente si él cree que estoy actuando demasiado femenina, como le gusta decirlo. Ha declarado explícitamente que no debo usar vestidos o faldas ajustadas, como si mi vestimenta fuera asunto suyo. También insiste en que nunca me suelte el pelo y que siempre lleve el pelo largo en un moño. No se detiene ahí cuando tengo amigos cerca, siempre nos interrumpe alegando que solo está controlando, pero no es solo un breve hola o una consulta casual, irrumpe y ronda como si no confiara en mis amigos. Es realmente entrometido y francamente humillante. Cuando me quejo o lo insto a que nos deje en paz, lo descarta diciendo cosas como que las niñas requieren supervisión constante y que deberíamos fingir que ni siquiera está cerca. Es irritante que no interfiera tanto con sus hijos. No siente la necesidad de monitorear constantemente sus movimientos. Le hablé a mi madre esperando apoyo o al menos algo de comprensión. Ella simplemente lo descarta, afirma que él solo está siendo protector, como si eso excusara sus acciones. Además de todo, los 2 hijos de Kevin hacen mi vida aún más difícil. No tienen idea del espacio personal y sus personalidades contradicen la mía en todos los aspectos. También son implacables cuando se trata de intimidarme, continuamente se burlan y encuentran nuevas formas de hacerme sentir mal. En lugar de intervenir, mi madre descarta su comportamiento diciendo que así son todos los hermanos. Cuando mi madre decidió casarse con Kevin después de solo 1 año de noviazgo, esperaba que yo simplemente siguiera su ejemplo. Dejó en claro que amaba a Kevin y estaba decidida a hacer que su matrimonio funcionara. Sabía que yo tenía reservas y frustraciones, pero fue clara sobre lo que esperaba de mí, que le diera una oportunidad a Kevin sin hacerle las cosas difíciles. Me rogó que lo recibiera como miembro de nuestra familia. Parecía mucho pedir, especialmente considerando la rapidez de todo, pero quería ayudarla mientras mantenía la paz, así que acepté intentarlo. Desde entonces he hecho un intento genuino de aceptar a Kevin y a sus hijos. He tratado de seguir sus rutinas y adaptarme a los cambios. Aunque no ha sido fácil, una de las cosas que más me molesta es la insistencia de Kevin en que me refiera a él como papá. No se siente bien y cada vez que lo digo no puedo evitar sentir bronca creciendo dentro de mí. Ya tengo un padre y no quiero reemplazarlo. Kevin no parece darse cuenta o importarle que es difícil para mí. Lo que realmente me molesta es el cambio de enfoque y objetivos de mi madre después de su matrimonio. Parecía estar más preocupada por los hijos de Kevin que por mí. Pasa más tiempo con ellos, los ayuda de maneras que nunca hizo por mí y los trata más como una madre de lo que alguna vez lo hizo por mí.
A veces siento que he perdido mi lugar en su vida. Ella es simplemente una madre para los hijos de Kevin. Ahora me gustaría vivir con mi padre, especialmente porque normalmente es más comprensivo. Sin embargo, tuvo que mudarse para un nuevo trabajo en otra ciudad que le pagaba sustancialmente más. Me hace visitas ocasionales, pero vivo con mi madre a tiempo completo. También me comunico con mi padre por teléfono con frecuencia. Él está al tanto de algunas de mis preocupaciones con Kevin y su hijo, ya que las he discutido con él, es realmente comprensivo e incluso ha intentado hablar con mi madre sobre el asunto. Creo que sinceramente quiere ayudar, pero cada vez que lo menciona, mi madre lo calla, le dice que se aleje y que no debería entrometerse en su matrimonio. A pesar de todo, he trabajado duro durante años para aclimatarme a la vida con mi nueva familia. Realmente he tratado de hacer un esfuerzo con Kevin y sus hijos, creyendo que si permanecía paciente y transparente podríamos desarrollar una buena relación. A pesar de mis mejores intentos, sigo sintiéndome invisible dentro de mi propia familia. Este año Kevin fue ascendido repentinamente en el trabajo. Cuando llegó a casa declaró emocionado que nos llevaría a todos en un viaje familiar. Todos estábamos emocionados por la noticia, especialmente porque no habíamos estado de vacaciones juntos en mucho tiempo. Él y mamá eligieron la ubicación y reservaron boletos y alojamiento para todos nosotros. Desafortunadamente, solo un día antes de nuestro viaje estuve involucrada en un accidente automovilístico con mi madre. Nos dirigíamos a casa luego de comprar algo de ropa para nuestras inminentes vacaciones cuando otro automóvil nos chocó por detrás. No fue una colisión importante, pero fue suficiente para desviarnos del curso y causar algunas lesiones. Mi madre estaba bien en general con algunos raspones y moretones aquí y allá, pero yo no fui tan afortunada. El accidente provocó que me rompiera el brazo y sufriera una conmoción cerebral. Llegó la ambulancia y rápidamente me llevaron al hospital. Cuando Kevin se enteró de nuestro accidente, corrió al hospital pareciendo preocupado. Al principio asumí que estaba realmente preocupado por mi bienestar y el de mi madre y que había venido a vernos a nosotras, pero luego siguió sacando a relucir el viaje, angustiado por si aún podríamos viajar y preocupado de que el dinero que había invertido se desperdiciara. Los médicos finalmente nos aconsejaron que debido a mi conmoción cerebral necesitaría pasar unos días en el hospital en observación. Querían asegurarse de que estaba bien antes de permitirme regresar a casa, pero obviamente el viaje estaba fuera de cuestión para mí. Kevin me miró irritado como si yo fuera la culpable de tener el accidente y desperdiciar su dinero. Mi madre, a medias, se ofreció a quedarse conmigo mientras estaba en el hospital. Me dio esperanza que ella eligiera ayudarme durante un momento tan difícil. Kevin, por otro lado, respondió rápidamente diciendo que debido a que nuestros boletos de avión ya habían sido comprados, ya estábamos perdiendo dinero al no ir. Argumentó que mi madre no debería gastar aún más dinero quedándose atrás. Luego se volvió hacia mí y dijo que a mi edad debería poder quedarme sola en el hospital durante unos días. Mencionó lo seguro que era el hospital con médicos y enfermeras disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, insinuando que no tenía nada de qué preocuparme. Kevin luego insistió en que una vez que me dieran de alta, él organizaría que una niñera se quedara conmigo en casa. Le dije a Kevin que no quería estar sola en el hospital o tener una niñera que me cuidara en casa. Insté a mi madre a que se quedara conmigo en su lugar. Al principio, mi madre trató de defenderme diciéndole a Kevin que no era apropiado dejarme sola en el hospital, sabía que estaba mal. Sin embargo, Kevin continuó presionando. Insistió en que la presencia de mi madre no era necesaria y que su estadía significaría sentarse a mi lado sin hacer nada significativo todo el día. Hizo que pareciera que su presencia no tenía sentido descuidando por completo el apoyo emocional que realmente podía ofrecer. Kevin priorizó evitar gastar su dinero de vacaciones sobre cualquier otra cosa. Era evidente que no me consideraba su hija biológica, por lo tanto, no le importaba cómo me sentía o lo que me había pasado. Le supliqué diciendo que a los 15 años no debería quedarme sola en el hospital. Estaba aterrorizada y era una agonía y la perspectiva de pasar por esto sin ningún miembro de la familia cerca era abrumadora. Propuse una solución diciendo que mamá podía contactar a mi padre para que viniera y se quedara conmigo mientras ella y Kevin se iban de viaje. Seguro que le llevaría algo de tiempo llegar aquí porque vivía en otra ciudad, pero estaba segura de que vendría de inmediato si se daba cuenta de que estaba en el hospital. Pensé que esto les permitiría continuar sus vacaciones mientras me hacían compañía, pero Kevin rechazó la idea casi de inmediato, ignoró mis preocupaciones y me llamó tonta por hacer un gran problema sobre pequeñas lesiones. Descartó mi idea de llamar a mi padre argumentando que solo lo preocuparía más. Kevin sintió que no había necesidad de interrumpir los planes de nadie más por algo tan menor como una conmoción cerebral y un brazo fracturado, que creía que se curaría bien con pocos días de descanso en el hospital. Al final la presión de Kevin fue efectiva.
Miré a mi madre esperando que se mantuviera firme e insistiera en quedarse conmigo, pero como siempre cedió ante Kevin. En lugar de luchar por lo que necesitaba, decidió irse, solo se quedó conmigo por una noche, lo que me proporcionó algo de consuelo. Me aferré a la esperanza de que después de ver lo vulnerable que era, ella se daría cuenta de que necesitaba su presencia. Pero al día siguiente Kevin llegó al hospital para traerla, ansioso por embarcarse en las vacaciones como estaba planeado sin tener en cuenta cómo estaba. Me sentí abandonada y engañada cuando mi madre me dejó sola en el hospital después de solo un día. No podía parar de llorar. Una de las enfermeras me vio llorar. Cuando se dio cuenta de que no tenía a nadie cerca para ver cómo estaba, se ofreció a llamar a mi madre. Le dije que estaba bien, que probablemente no responderían, pero ella insistió, así que le di el número de mi padre. En parte esperaba que mi padre me castigara o, como Kevin, me dijera que estaba exagerando y que estar sola en el hospital no era un gran problema. Pero cuando mi padre respondió el teléfono y la enfermera le contó sobre mi posición, se alarmó de inmediato. Sonaba más preocupado de lo que había escuchado a papá en mucho tiempo y preguntó si mi madre realmente se había ido de vacaciones sin mí. Describí todo, incluso como Kevin insistió en dejarme atrás porque no quería que el dinero del viaje se desperdiciara y como mi madre finalmente consintió. Mi padre se indignó cuando le conté todo y se quedó en silencio, pero podía sentir su rabia hirviendo. Luego me dijo que mi madre acababa de indicar que habíamos tenido un pequeño accidente, minimizando todo el incidente. No había mencionado mi conmoción cerebral ni el brazo fracturado o el hecho de que ella y Kevin me habían dejado sola en el hospital. Según lo que ella le dijo, no había nada de qué preocuparse, por lo tanto, no sintió la necesidad de contactarme. Escuchar que mi madre había mentido deliberadamente sobre mis circunstancias a mi padre me hizo sentir aún más herida y traicionada. Mi padre instantáneamente me dijo que vendría lo antes posible, dijo que dejaría todo, conduciría al hospital y se quedaría conmigo todo el tiempo que fuera necesario. Por primera vez desde mi ingreso, me sentí aliviada al saber que mi padre estaba en camino para estar conmigo y que alguien finalmente estaba tomando mi condición en serio. Mientras estaba sentada esperando, me di cuenta de lo mucho que necesitaba este tipo de apoyo en mi vida. 2 horas después mi padre llegó al hospital. Verlo entrar por la puerta me hizo sentir como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Comencé a llorar mientras me abrazaba y me prometía que todo estaría bien. Luego fue directo a mi médico asegurándose de comprender cada aspecto de mis heridas. Pude ver alivio en su rostro cuando afirmó que si bien mis heridas eran graves y significativas, no ponían en peligro mi vida. Lamentaba genuinamente no haber estado allí para mí antes y no desafiar la versión de los hechos de mi madre. Me dijo que lamentaba haber asumido que todo estaba bien sin verificar personalmente cómo estaba, y era evidente que se estaba castigando por eso. Mi padre estaba visiblemente enojado con Kevin. Estaba molesto porque mi padrastro tuvo la audacia de desestimar mis demandas y luego elegir irse de viaje en lugar de asegurar mi bienestar. La falta de respeto y preocupación de Kevin al dejarme sola en el hospital demostró lo poco que significaba para él. Su comportamiento gritaba que a pesar de estar casado con mi madre, no era más que una molestia para él. Mi padre intentó comunicarse con mi madre y Kevin, pero ninguno respondió. Esto enfureció aún más a mi padre. Él juró que le daría una lección a Kevin y a mamá por abandonarme de esta manera. Durante las siguientes 2 noches, mi padre se quedó a mi lado después de haberse tomado tiempo del trabajo para asegurarse de que no estuviera sola. Nunca me dejó sola hasta que me dieron el alta. Incluso entonces no estaba entusiasmado con que regresara a la casa de Kevin, donde me dejarían sola con una niñera hasta que todos regresaran. En cambio, insistió en que lo acompañara a casa y consentí. Una vez que llegué a la casa de mi padre, intentó comunicarse con mamá nuevamente. Ella afirmó que había perdido su llamada anterior ya que se estaba divirtiendo mucho con Kevin y sus hijos. Escuchar esto encendió su ira aún más y no se contuvo. Le dijo enérgicamente que sus acciones eran inaceptables, que abandonarme en el hospital era un acto importante de negligencia y que tenía la intención de emprender acciones legales para responsabilizarla a ella y a Kevin. Incluso mencionó la idea de llevarla a la corte si era necesario, lo que implica que podría perder mi custodia. Dejó en claro que estaba listo para denunciarla a ella y a Kevin por sus actividades. Desde entonces, mi teléfono ha estado vibrando constantemente con llamadas y mensajes de texto de Kevin y mi madre. En lugar de aceptar sus acciones o disculparse, me han estado enviando mensajes acusándome de arruinar sus vacaciones al informarle a mi padre sobre mi posición. Kevin incluso ha llegado al punto de afirmar que todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada y permanecer en silencio en el hospital sin causar una escena. Dijeron que todo habría estado bien si hubiera cumplido. Primera actualización. Para todos los que preguntan, ahora que he tenido tiempo para pensarlo y he hablado con mi padre.
Sé cuántas veces Kevin y mamá me han descuidado a lo largo de los años y simplemente lo he dejado pasar. Permanecí en silencio pensando que las cosas cambiarían, pero nunca lo hicieron. Es difícil de aceptar, pero me dejé de lado para su conveniencia. Ahora, al pensar en retrospectiva, no puedo creer que lo haya soportado durante tanto tiempo. Por ejemplo, Kevin frecuentemente tensaba mi relación con mi padre. Continuamente hacía comentarios despectivos sobre él y lo llamaba holgazán o perdedor en comparación con él. Kevin creía que mi padre no era un buen esposo para mi madre, y como resultado, sentía que tenía derecho a criticarlo cuando quisiera. Mamá nunca le pidió que parara cuando experimentaba problemas en casa o intentaba hablar con mi madre sobre ellos. Kevin siempre rechazaba mis preocupaciones, me decía que exageraba las cosas o que era demasiado sensible porque era una niña. A menudo decía que por eso era tan afortunado de tener solo varones. Kevin constantemente demostraba preferencia por sus hijos, incluso en pequeños intercambios cotidianos siempre estaba dispuesto a ayudarlos con sus gastos. Pero si le pedía algo a mi madre, Kevin me sondeaba con un sinfín de preguntas, a menudo me acusaba de comprar artículos inútiles y desperdiciar dinero a pesar de que no era su dinero. Era el dinero de mi padre, por lo tanto, debería haber tenido la libertad de gastarlo como quisiera. A pesar de vivir en la misma casa, nunca tuvimos tiempo de calidad juntos como familia. Kevin y mamá con frecuencia hacían planes con sus hijos y me excluían alegando que no querían molestarme o querían pasar tiempo de calidad juntos sin mí. Esto a menudo me hacía sentir abandonada y sin importancia. Salían a cenar o hacían actividades que disfrutaban sin pensar si yo querría unirme. Tal vez por eso estaba tan encantada de acompañarlos en sus vacaciones, ya que rara vez me involucraban en sus planes. A Kevin y mamá tampoco les gusta celebrar mis cumpleaños, generalmente me dicen que como los hijos de Kevin no arman un gran alboroto por sus cumpleaños tampoco debería esperar mucho. Es como si asumieran que no merezco atención particular simplemente porque no es su estilo. Cuando se trata de regalos constantemente termino con cosas que no me gustan o que no uso como si no pensaran en lo que realmente aprecio. Cuando estaba fallando en la escuela Kevin decía cosas como eres una vaga, ese es tu problema. En lugar de preguntar qué estaba mal o brindar ayuda se quejaba de cómo la incomodaba a mamá. Por otro lado, mi mamá permanecía muda sin ofrecer palabras de consuelo o apoyo a pesar de saber lo mucho que me afectaba. Entonces mi padre denunció a mamá y Kevin a Protección de Menores. No tomó esta decisión a la ligera, pero sintió que era vital asegurarse de que lo que había ocurrido no se olvidara. No podía simplemente sentarse y dejar que me trataran de esa manera abandonándome en el hospital sin pensarlo dos veces. Cuando Kevin y mi madre llegaron a casa fueron llamados por Protección de Menores y tuvieron que responder numerosas preguntas sobre la situación, su comportamiento y su decisión de dejarme. Estoy segura de que fue una llamada de atención para ellos, una que probablemente no esperaban. Pero las autoridades estuvieron de acuerdo con mi padre en que el hecho de que me hayan dejado en el hospital herida era inaceptable. Admitieron que me habían ignorado de una manera que puso en peligro mi bienestar. Más tarde mi madre me llamó, no estaba contenta y su tono indicaba que estaba furiosa conmigo. Me dijo que al involucrar a Protección de Menores la había metido a ella y a Kevin en muchos problemas. Parecía estar culpándome por lo que había sucedido, aunque sabía que no había hecho nada malo, me advirtió que Protección de Menores se comunicaría conmigo a continuación para escuchar mi versión de la historia. Mi madre me presionó con fuerza para que mintiera a las autoridades advirtiéndome que si no lo hacía, me alejarían de ella y perdería la custodia. No estuve de acuerdo con ella y le dije que no me sentía cómoda mintiéndole a las autoridades y que debería haber considerado las repercusiones de sus acciones antes de abandonarme en el hospital ese día. Entonces mamá trató de hacerme sentir culpable diciéndome que me había dado años de su vida y que necesitaba demostrarle mi lealtad esta vez. Hizo que pareciera que la estaba traicionando al ser abierta con las autoridades como si yo fuera la culpable de todo lo que sucedió. Pero lo que realmente me impactó fue su declaración de que mentir protegería a Kevin y sus hijos. Enfatizó cómo la investigación de Protección de Menores podría generar complicaciones para Kevin, particularmente con su ex esposa. Advirtió que la ex de Kevin podría descubrirlo y usar esto como palanca para hacer que Kevin pague por ello. Simplemente negué con la cabeza al darme cuenta de que mi madre estaba más preocupada por la reputación de Kevin y la suya propia que por lo que yo había pasado. Nunca preguntó por mi salud o recuperación. Me rogó que mintiera y protegiera a su familia. No podía soportar más su egoísmo. Mantuve mi posición y le dije inequívocamente que no me importaba cómo esto la afectaba a ella o a Kevin. No mentiría a las autoridades. Le informé que les contaría todo lo que pasó y que no encubriría nada para nadie. Si esto significaba que ella y Kevin estaban en problemas, entonces que así fuera. Ellos eran los adultos aquí. Ellos fueron los que cometieron errores,
así que no iba a protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Mi madre se enfureció conmigo, me insultó, pero me negué a ceder. Nueva actualización. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde mi actualización anterior. Hablé con las autoridades y les dije la verdad. Por el momento planeo quedarme con mi padre. Mi padre ha estado buscando escuelas para que pueda vivir con él de forma permanente. Debo admitir que vivir con él se siente bien. Mamá ha seguido tratando de hacerme sentir culpable, pero no hay nada más que pueda hacer en este momento. Ha recibido una advertencia de protección de menores. Mamá claramente había abandonado su obligación hacia mí y esto no podía pasarse por alto. Protección de Menores ha instado a mi madre a hacer ajustes significativos, incluidas las clases para padres requeridas y asesoramiento para abordar sus problemas de negligencia y su conexión conmigo. Kevin también fue cuestionado ya que había demostrado una falta de respeto y preocupación por mí, particularmente después del episodio del hospital. Protección de Menores dejó en claro que vigilarían de cerca el problema y advirtieron que cualquier negligencia o crueldad adicional resultaría en un castigo más severo. Nueva actualización. 4 meses después, no puedo creer que hayan pasado casi 4 meses desde que vivo con papá. Siento que finalmente estoy en un lugar donde no tengo que andar sobre cáscaras de huevo o cuestionar mi valor. Vivir con papá ha sido un gran alivio. Es alentador, me escucha y, lo más importante, respeta mi espacio y mis decisiones. Ha sido un cambio de 180 grados con respecto a lo que estaba lidiando anteriormente. Me siento querida aquí. Puedo contarle sobre mi día, mis problemas, mis sueños y realmente le importa. He podido dedicar más tiempo a mis estudios y mi salud mental y creo que finalmente estoy volviendo a mi verdadero yo. También he hecho algunos nuevos amigos maravillosos en la escuela y realmente me gusta pasar tiempo con ellos. De hecho, el mes pasado, por primera vez en mucho tiempo, pude celebrar mi cumpleaños como es debido. Invité a todos mis amigos y comimos pizza mientras veíamos películas románticas cursis. Era el tipo de cumpleaños que siempre quise pero que nunca tuve mientras vivía con mi madre y Kevin. La situación de mi madre sigue siendo compleja, ha estado intentando contactarme con más regularidad recientemente. Incluso enviándome mensajes de texto sobre lo mucho que lo siente y lo mucho que me extraña. Una parte de mí se siente mal por mantenerme alejada pero luego recuerdo todo lo que me llevó a este punto. Le dejé claro que todavía no estoy lista para regresar y mientras ella intenta comunicarse yo he establecido límites. Para mí sus actos fueron perjudiciales y ella debe aceptar la plena responsabilidad por ellos. En cuanto a Kevin, él no se ha disculpado ni se ha hecho responsable de su conducta, honestamente no me sorprende que nunca haya demostrado una preocupación genuina por mí o mi bienestar. Nunca olvidaré cómo me trató, especialmente en el hospital, no me importa si alguna vez cambia. No estoy esperando a descubrirlo, he aprendido a confiar en mí misma y en aquellos que realmente se preocupan por mí.